Pues cambiamos de tema, ¿no? Vamos. ¿Os parece? Yo tengo uno aquí que me... calentito. Encima me encanta este tema porque me gustaría mucho conocer vuestra opinión. Yo estoy convencido que igual que hace 150 años nadie tenía un coche en el mundo, porque no existían, no por otra cosa, creo que dentro de 20 o 5 años va a haber una parte importante de la población que no va a tener coche. De hecho ya pasa en ciudades como Londres. Ya pasa en ciudades grandes, ya pasa. En Manhattan nadie tiene coche, en Hong Kong nadie tiene coche, así que vale $500,000 un parking en Hong Kong. Y, o sea, bueno, no caben, ¿no? No es porque no quieran, sino porque no caben. Pero va a llegar un punto en el que tú no vas a querer tener coche, porque la tecnología del autopilot se va a implementar. De hecho ya hay ciudades de Estados Unidos, creo que son 5, ¿no?, en las que ya no hace falta un chofer. Si tienes un coche Waymo es Google, ¿no? Google. Yo creo que en Texas... Ahí está, la marca de momento está denominando al servicio. Justo. Me parece que Tesla entra ahora también con su autopilot en algunas ciudades, pero todavía no son legales en Estados Unidos los Tesla sin conductor, pero Waymo ya la tiene en varias ciudades, entre ellas Los Ángeles y San Francisco, creo que también. Y alguna en Texas. Porque usan LiDAR en vez de foto, y entonces es mucho más seguro que... Usan rayos, ¿no? Rayos láser. Vale, en lugar rayos de, láser, literal. En lugar de cámaras, ¿no? Sí. Vale. Bueno, total. Y me he puesto a pensar, y esto de conversación, pues alguna vez la he tenido con algunos amigos, y en todos los barrios de todas las ciudades de España y de Europa y del mundo a lo mejor, todos los edificios nuevos tienen la planta -1 y muchas veces la -2, incluso la -3 construida, que son, no sé, 5.000 metros cuadrados o 2.000 metros cuadrados por urbanización. Que si desaparecen los coches como propiedad, pues ahí tienes 2.000 metros cuadrados para hacer algo. Pero es que además, el 30% de los metros cuadrados de las calles de España son coches aparcados que no se mueven. Que también, si no hay coches en propiedad, o los coches se pueden ir a dormir a lo alto de una montaña, o tu coche, aunque siga siendo propiedad, lo pueden mandar que se vaya a dormir fuera y no pagar parking o lo que sea, pues liberas el 30% de los metros cuadrados de todas las ciudades. Esto es una oportunidad histórica, ¿no? O sea, me parece visionario, Alberto, lo que estás diciendo. Casi visionario. ¿Esto lo has pensado tú, de verdad? Bueno, esta conversación la he tenido muchas veces, la verdad, pero sí. Pues yo no había reparado en esto. Yo me dedico a mirar trasteros y digo, a ver, y vaya oportunidad tenemos tú y yo de metros cuadrados para montar trasteros en el centro de las ciudades, ¿no? O sea, que, por ejemplo. O para que no competidores. Bueno, o para competidores, o para parques para la ciudad, o para terrazas, para restaurantes. Mientras esté la ley esta de incendio de uso industrial, no. Claro. No, pero bueno, la cambiarán. O para hacer un gimnasio, o un coworking, o una biblioteca, o yo qué sé. O hasta viviendas, acá se pueden hacer. Hasta viviendas, sí, bueno, no sé, se pueden hacer mil cosas, o yo qué sé, un parque infantil, o no sé, bueno, igual la menos uno, no, pero que no haga falta vamos a ver, en estas cosas siempre hay alguien que lo ha pensado antes. En estas ciudades donde está desapareciendo el vehículo, donde la gente no tiene vehículos, no, pero es que con esos espacios. Pero es que no está. Es que no existen esos espacios, es que no existe, porque tiene una densidad tan alta. En San Francisco no hay eso, es que esto ya es incipiente. Bueno, a ver, es que me encanta el tema además porque enlaza con lo de antes, con la seguridad, porque ¿por qué va a dejar de haber coches privados? ¿Por qué? Pero por un motivo económico. Pero por dos motivos. Te ahorras el garaje, el coche y lo que pagas por el por coste uso. marginal, o sea, porque al final, digamos que si ahorras todos los Tesla empiezan a te funcionar... ahorras 2 garajes, el de tu casa y el de tu oficina. Eso, te ahorras 2 garajes. Dobles. Y el vehículo. Claro. Pero escúchame. Y si vives en Londres, te ahorras 15 pounds al día por entrar en la zona 1. Pero ¿y si te gusta conducir, como decía Segarra? ¿Por qué va a desaparecer tu coche si a ti te gusta tener un coche? Te lo alquilas. ¿Sabes por qué creo que va a desaparecer? ¿Por qué? Porque te van a decir que no puedes conducir. ¿Y por qué te van a...? Porque entra en seguridad, privacidad o libertad. Porque, oye... Es más seguro... Si es más seguro que conduzca un robot que hace un tío conduciendo cuando hay mucho más riesgo de que mate gente. Va a haber un componente voluntario. Conducir va a ser cosa del circuito Ajari. Pero al margen... Conducir va a ser como los caballos, va a ser cosa de rico. Ya lo veréis. Juan, al margen de que haya una prohibición, obligación o no, va a haber un componente voluntario de gente que prefiera no tenerlo por un motivo económico. Claro. La va a haber. Bueno, todos estos ahorros que decimos. Bueno, ya la empieza a ver. Como pasa en Londres, o como pasa en Manhattan. No, yo tengo familia en Madrid y en Madrid no se preocupan de sacarse a los 18 años porque, bueno, ya cuando me haga falta el coche me lo sacaré. Sin embargo, aquí
Pues aquí te hace falta el coche, sobre todo si vives en la costa, como yo. Yo creo que el primer cambio va a ser perdóname que te interrumpa, pues digo, yo esto lo he pensado, es en lugar de tener 2 o 3 coches que tienen de media las casas en España, que no son dentro de Madrid, tendrás uno de la familia y el resto, pues, pues en Madrid ya existe lo de alquilar motos y coches por minuto, en Málaga ya existen las motos también. Y tienes el coche de la familia. Y ya empieza a retirar coches de la circulación y de la calle. O sea, si de 2 pasamos a 1. Sí. Y no solo eso, sino que es que ¿por qué vas a tener un coche de la familia y vas a pagar un parking cuando lo puedes alquilar ese fin de semana, ¿no? Que te quieres ir a Sierra Nevada, ¿no? O quieres irte a... Es que te va a salir más barato durante 10 fines de semana al año alquilar un coche que no mantener tú el coche en propiedad, con el seguro, con el parking, con todo lo que implica. Vale. Sí, yo ese cambio cultural lo veo venir. Vale, entonces... ¿Y qué pasa con los parkings? Porque la diferencia con lo de Amazon... Un segundo, vamos a dar un paso para atrás. ¿Qué pasó con los caballos? Hace 100 años, el 150, el 100% de la movilidad era andando o en carruaje. Y llegó el coche y le dio la vuelta a la tostada. Los caballos se convirtieron en un lujo. O para muy rico o para muy pobre. O sea, ¿quién tiene caballo en el mundo? Pues, o la gente que lo tiene por gusto, o la gente que lo tiene porque vive en un entorno súper rural y todavía se usa el caballo como fuerza de trabajo. Sí, pero no hubo un cambio urbano tan acusado porque el espacio que ocupaba un caballo lo pasó a ocupar, y además más un coche. Una cuadra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un corral, ¿no? O un corral. Se convirtió en un garaje. O las calles en sí, vale, que antes circulaban caballos y pasaron a circular coches en lugar de caballos. Y las cuadras pues pasaron a ser los parkings. Vale. Eso sí, lo que pasa es que el coche se multiplicó. Caballos no tenía a lo mejor todo el mundo, había mucha gente que se desplazaba a pie porque no podía ni mantenerse el caballo. Sin embargo, los coches, llegó un momento en España ahora mismo hay 22 millones de automóviles, me parece, circulando. O sea que es uno por cada 2,3 personas. Caballos nunca llegó a haber esa proporción, no, de un caballo por cada 2 personas. No tengo ni idea, pero entiendo que no. Entiendo que no. Entonces, ¿Había taxis de caballos? No creo, ¿no? El coche de caballo era el taxi, ¿no? Sí. Digo yo, no lo sé. Yo creo que el negocio del taxi no sé. se creó hace 50 años, no más, ¿eh? O sea, yo creo que hace 50... De luego muy extendido, no, sería algo muy residual que hubiera taxi de caballos, de forma extendida. Sí, de hecho, si la profesión de taxista, tengo yo razón, que no lo sé, ¿eh? Y se creó hace 50 años, me apuesto con vosotros una cerveza o un espeto de sardinas, que dentro de otros 50 años esa profesión va a desaparecer, o dentro de 20, vaya, en cuanto esto pase, la profesión de taxista no tiene sentido, ¿no? Claro. Igual... Bueno, es que en la conducción autónoma se va a cargar todo, el conductor en general. Vale, entonces, no habéis respondido. ¿Qué hacemos con ese, ya hemos hecho el diagnóstico, con ese 30% de metros cuadrados que nos va a regalar la tecnología a los ciudadanos mundiales? Lo primero que hay que ver es que son sitios sin ventilación y sin iluminación. Claro, al coche se le lleva al peor sitio. No, digo las privadas. La menos uno. Los menos uno, los menos uno entonces es lo peor. Eso vale, tiene usos limitados. Bueno, pero hay un montón de casas que tienen el garaje en planta calle y la casa está arriba. Sí, o sea, ahí ganas también. un pedazo de salón que lo flipas. Encima de la parte más noble de tu casa. O sea, pues hay una oportunidad para trasteros, sin duda. ¿Para gimnasio? Sí. También. Para... no sé... usos comerciales. Sí. Un supermercado no necesita ventanas. No necesita ventanas. Un centro comercial tampoco, ¿verdad? Un centro comercial tampoco. O sea, espacios comerciales también, sin duda. ¿Qué más usos pueden tener? Bueno, un hospital. Yo voy 1000 veces al hospital que está debajo de mi casa. Bueno, 1000 veces no, afortunadamente, 1000 veces no. Pero yo voy de vez en cuando al hospital debajo de mi casa y para la prueba de sangre bajo la menos 2. Un centro médico se puede hacer Claro. ahí perfectamente. Incluso un dentista, incluso un... no sé. Sí. Todo lo que sea conveniencia, lo que sea tenga sentido comprarlo cerquita, ¿no? O hacerlo cerquita de casa. Bueno, y los millones de metros cuadrados que van a ganar las calles de España. Claro. Árboles. Eso sí que lo he Ojalá pensado y digo, sean ahí se zonas van a verdes. plantar árboles por Ojalá. un tubo. Sí, porque si no va a haber coches, zonas verdes. Carril bici, Carril bici, zonas verdes, más espacio para el peatón, terrazas. terrazas. Mira, yo por ejemplo, Puerto Banús, ¿no? Bueno, no sé si todo el mundo aquí conoce Puerto Banús, pero dicen que es la calle más cara de Andalucía, o de las más caras de Andalucía y de España, bueno, también, ¿no? Y las aceras tienen 80 centímetros. Claro, y es que está todo enfocado al tonto que se alquila un Ferrari para dar una vuelta por Puerto Banús y que la gente le mire. O sea, es como, ¿habéis pasado por Puerto Banús? Pues dicen, son de las empresas más rentables que hay en Puerto Banús, es la que alquila el Ferrari 15 minutos, que paga 50 pavos para salir y entrar del puerto y que la gente te mire. Y bueno, pues buen negocio, ¿no? O sea, Sí, ¿no? También pensado. Claro, todos esos coches aparcados y toda esa
calles desaparecerán, ¿no? O por lo menos los coches aparcados. Los aparcados sí, la circulación no, porque circularán claro, los claro. de conducción automática. Pues entonces serán terrazas, a lo mejor, ¿no? O... Hombre, sí, pero no hay tantos bares como para... Entonces, puede Tú que piensas, eso en el centro de la ciudad sí, puede tener un uso Sí, comercial, terraza, ocio, ¿no? pero piensa en tantos Bueno, en barrios... Puerto Banús también. Sí, pero la mayor parte Ya. de los metros En son un en barrio barrios no. de expansión, Claro. que ahí no hay un uso... Ahí... Pero una pregunta, ¿puede ser que Yados y amigos realmente no tengan ninguno ni un puto coche y que todos lo alquilen allí? A lo mejor. No lo sé, no lo sé. A lo mejor vivimos una mentira, ¿no? No sé, Yo creo que sí, yo creo que ninguno de estos tiene. ¿Tú dices Puerto tiene Banús? coche. No. Sí, que todos van a Puerto Banús, alquilan y se graban para Instagram. Habrá de todo. Habrá de todo. Yo es que tengo un amigo que tiene un concesionario de moto Ducati en Cádiz, en Jerez. Y en Milán me contó que pasó lo mismo. También fueron allí, también ganaban una pasta alquilando coche Ferrari durante 15 minutos. No sé, eran 50 euros, igual era más, igual era 200 euros por 15 minutos. Y dar una vuelta allí por Milán. Y eso sí, me dice que el 100% de la gente te mira. O sea, da igual que seas feo, que seas guapo, o que seas tío o tía, ¿verdad? El 100% de la gente, cuando va... Igual miran el coche, ¿no? Por lo visto, bueno, sí, o también, pero miran al conductor el 100% de la gente. O sea, si quieres levantarte el ego, dicen que es una... Qué putada que vayan a dejar de haber conductores, como hemos dicho antes. Yo estuve hace 2 años en Maranello, que es donde está la fábrica Ferrari, y en ese pueblo, que es un pueblo, hay alrededor de la fábrica, pues no sé, 15, 20 negocios de alquiler de Ferraris. La gente va allí al santuario de Ferrari a ver el museo y tal, y ellos aprovechan que les da gana a la gente de alquilarse el Ferrari por 50 euros y darse los 15 minutos Sí. de vuelta ahí. Así. Pues mira. Volvamos a lo de... Bueno, no, pero bueno, Sí, hay una oportunidad, Hay una oportunidad. desde luego. Primero, la gente tendrá coche en propiedad. Es que puedes seguir teniendo coche en propiedad, pero que no duerma debajo de tu casa, que lo mandes a lo alto del monte para dormir. Y que el coche autónomo te vuelva a ti por ejemplo, cuando tú lo llames, venga, que mañana salimos. Bueno, salió hace poco que Tesla por primera vez o sea, tú compras el Tesla por internet y te llega a casa conduciendo. Sí. Han hecho la Bueno, primera prueba y ha funcionado. En Corea del Sur hay un todo. negocio que me han contado una persona que lo quería traer a España, que es una empresa que si tú sales, a ver cómo era, si tú sales y bebes, te mandan un conductor para que te lleve con tu coche a tu casa. Eso es. Esto también desaparecería con esto. Claro. Bueno. En París hay un negocio, esto es muy fuerte, que te mandan, es un taxi, pero de moto. Entonces te mandan un tío con una moto, en París es de las ciudades de Europa con más problemas de tráfico. Son, no sé, son 10 o 13 millones de habitantes el Gran París. Y te mandan encima llueve un montón, la gente se cree que en París no llueve, pero llueve como en Londres y hace un frío en invierno, basto. Y te mandan un tío y te pone una chaqueta de protección y un casco y te lleva en en moto taxi a tu casa. oficina. Sí, pero lo que pasa en Corea del Sur, el problema es que tienes el coche ya en el sitio donde has bebido. Entonces, la solución que te dan es que te llevan el coche a tu casa. Y te lo llevan a casa. Eso Claro, es maravilloso. lo de Eso París, el problema es que luego tienes que volver a por el coche. Eso hubiese estado bien en alguna ocasión. Tengo una persona que quiere empezar esto en España. No Pues sé es muy si- buena idea, ¿eh? Sí. Hombre, ahora dicen que con las nuevas tecnologías, ¿no? con los gadgets estos que te van a medir la salud, una de las cosas que te va a decir es, bueno, obviamente, si estás borracho, pues puede ser que el mismo coche... Te va a avisar, ¿no? El mismo coche incluso tenga un sistema de seguridad que no te deje conducir, pero hay gadgets que si te estás quedando dormido y él sabe que estás conduciendo, que te despiertes, por ejemplo. O, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Si tu padre tiene problemas del corazón, pues le pones un relojito de estos y... cuando haya más de X porcentaje de riesgo de que le dé un infarto a tu padre, te avise para que llames a una ambulancia cuanto antes. O llame directamente a la ambulancia. Madre mía. Esto es sencillo de hacer. Sí, eso es sencillo, la tecnología ya existe. Claro. Falta Y que sepas si te estás quedando El caso dormido de o uso. no mientras estás conduciendo, también es fácil. Igual no tendría que ser el reloj, igual el mismo volante del No, coche. hay coches ya que eso lo tienen. Vamos, mi coche me dice pare a Cansancio descansar, detectado. cansancio, yo no sé cómo lo detecta. Para a descansar. A veces no lo he detectado ni yo y me lo dice. Cansancio detectado yo. Cansancio Bueno, que no detectado. estoy bien. Bueno, chicos, ¿qué más hemos traído por aquí? A ver, faltas tú por Vamos por a hablar de otra cosa. Vamos a hablar, ¿qué os parece si hablamos de aranceles? Que es algo que lleva mucho tiempo y todavía no lo hemos tocado. Y es un tema es muy un debate de actual, actualidad, pero como es una actualidad que está durando ya tanto, yo creo que va a ser atemporal durante unos meses o no sé si años. Muy buena, muy buena. De hecho, hoy hemos estado hablando de
de comprar candados de China, ¿no? Y Es verdad. Exacto, y hacíamos ahí los cálculos de... por hacer un pedido en conjunto, ¿no? Yo para mis trasteros y tú para los tuyos. Hombre, comercio asociado. Sí, sí. Eso es genial. Sí, porque nosotros en nuestros negocios de trasteros ponemos un candado en cada Sí, puerta sí, sí. y por eso hay que comprarlos. O sea que... Y decíamos de hacer un pedido en conjunto. Y una de las dudas que teníamos es si viene de China, Si hay ¿se arancel- pagan aduanas o no? Yo creo que España no tiene ningún arancel de importación con China, salvo el automóvil. Ahora mismo la Unión Europea acaba de imponer hace 6 meses un arancel del 25% a los automóviles de China para proteger a la industria europea. A ver, si queremos Para desproteger al conductor europeo, dirás. Sí, Esa es otra de las cosas de la manera de efectivamente, verlo. porque ese es el origen de, a ver, el comercio. Hagamos un poco de análisis, contextualización. El comercio al final existe porque el comprador considera que algo que va a comprar vale más del dinero que va a pagar por eso. Si no, no existiría el comercio. Y el comercio internacional existe pues porque hay ventajas competitivas, porque hay países que son más competitivos en producir, pues lo que sea, no sé, Argentina, la soja, pues porque allí el clima hace que la soja se cultive y haya 2 cosechas al año en lugar de una. China, la industria, pues porque la mano de obra es barata y muy productiva, y entonces pues ha habido una especialización industrial en China. Estados Unidos, pues servicios financieros, por ejemplo. O sea, hay países que tienen ventajas competitivas por distintas razones, desde el clima hasta la cultura, hasta los recursos naturales o hasta la historia. ¿Y la comida? Y la comida, sí. Pues esa especialización sí España, existe. digo, porque España es una de las cosas que más exporta es comida. España exporta turismo. O sea, España tiene una gran especialización en el turismo. Somos España ya- exporta aquí, que es lo mejor que hay. Que viene aquí. Exporta que vengan. España exporta turismo. No, pero bueno, España exporta turismo, pero es que indudable. Pero Sí, como bienes tangibles, Sí, comida. Exportamos comida. aceite, exportamos Jamón, o sea, hay industria agroalimentaria determinadas regiones muy potente. españolas que viven únicamente de la producción agrícola. Cierto. Por ejemplo, Jaén, ¿no? O sea, la ciudad, somos andaluces. Yo creo que Jaén, si tú le quitas el aceite a Jaén, yo no sé qué porcentaje Pero de en economía es, cifras pero- globales, igual que poníamos algún ejemplo de especialización, la industria china, España, su gran activo es el turismo. Es el 13% de nuestro PIB. Son como 250.000 millones de euros. Somos el segundo país en ingresos turísticos, el segundo. En visitantes el tercero. En visitantes nos gana Estados Unidos, Francia, y nosotros el tercero. Pero en ingresos ya hemos adelantado a Francia también. Segundo, para un país de 40 millones, de 47 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 300. O sea que esa es nuestra gran ventaja. Pero todo esto es para contextualizar de que hay especializaciones que funcionan. Es mejor que España se especialice en turismo que no que se especialice en turismo, pues, no sé, Da igual. Suecia, da Sí. igual, el que sea. Islam. Si existe el comercio, todos nos beneficiamos de esa ventaja competitiva, todos. Pues porque el consumidor de Estados Unidos va a comprar el iPhone a mitad de precio que si se tuviera que fabricar allí. Y no sé, Estados Unidos pues vende, pues, por ejemplo, aviones, Boeing. Un segundo, perdóname, Abel. Para entenderlo bien, ¿por qué crees que el consumidor de Estados Unidos compraría el iPhone a mitad de precio? ¿Compra hoy en día a mitad de precio el iPhone si se produce en China o en la India que si se produce en Silicon Valley? Eso es Por un la dato mano de objetivo obra. que he leído por la mano de obra. No, por la mano de obra. Porque el chino gana 10.000 euros de media y el americano gana 84.000 de media. Entonces, si algo tiene material, maquinaria, mano de obra, y la mano de obra pesa, imagínate, un 40 o un 33, vamos a suponer que es 33, pues ese 33 te sale al 8 en China y al 33 en... Está el casi. Es que creo que estáis totalmente confundidos. ¿Me perdonáis? A ver. O sea, es que no tiene nada que ver el precio de coste del iPhone con el precio de venta. Es que iPhone tiene una cosa que es magia, y es que no está comoditizado. O sea, iPhone se vende a 1.500 euros, Vale. porque el consumidor está dispuesto a pagar 1.500 euros, no porque haya costado 100 en vez de 200. Bien. O sea, pero no es incompatible una cosa con la otra. Bueno, en este caso... O sea, en la este caso, parte industrial cuesta menos hacerla en China. Sí. Y luego Por eso no determina el precio, vale, pues no determina el precio, En el- determina el beneficio de iPhone. En el caso Vale. de iPhone no determina el precio. Determina el beneficio de iPhone. En el caso de bienes que se puedan asemejar a un commodity, entiendo que sí. Sí. O se podría discutir. Pero no cambia el análisis. O sea, Pero que un americano no pagaría
hoy en día por el iPhone Pro Max, si se fabricase en Silicon Valley, más de $1.500, que es lo que paga hoy en día por un iPhone Pro Max que se fabrica en la India. ¿Por qué? No va a pasar en un iPhone, fabricarlo igual te cuesta 50 euros, no $50. Pasaría a costar 100, o sea, seguiría vendiéndose por 1.500, 1.600. ¿Por qué? Porque Yo lo que he leído no es eso, pero bueno. Porque si se pudiese vender por 3.000 y la gente estuviese dispuesta a pagar 3.000, iPhone ya estaría vendiendo los móviles por 3.000 aunque se fabricasen en China. Sí, tú lo que dices es que el precio de las cosas no lo determinan sus costes, sino que lo determina el mercado. Lo determina lo máximo que está dispuesto a Eso pagar es el cierto, consumidor. siempre. Eso es cierto. Siempre, pero el sí, sí. beneficio de la empresa sí lo determinan los costes. Las dos, el precio que está dispuesto a pagar el cliente y los costes de producción. Justo. Entonces, iPhone prefiere fabricar en China porque va a ganar más, Es más rentable. que si fabrica en Silicon Ahí Valley. sí, ahí sí. Pero el consumidor americano no No pagaría más. percibe el valor, No pagaría más. no percibe el beneficio. Si el mercado funciona eficientemente, que en el caso de los iPhones no funciona porque la gente prefiere iPhone, da igual lo que valga, Porque no es un commodity. no es un commodity, O sea, un litro de aceite sí que es un commodity, por ejemplo. o un coche, que hay 40 marcas y son muy Hay similares. alguna marca, pues Ferrari no es commodity. No, pero las generalistas. Un Volkswagen Golf Es un mercado Bueno, más pero competitivo. Ferrari, Lambo, quiero decir que también tiene su competencia. Pero más para limitada. mí, que iPhone, que es que todos los de iPhone, yo uso Android y soy un orgulloso usuario de Android y iPhone tampoco es. De hecho, Apple se está quedando atrás tecnológicamente, que a Apple le quedan 2 telediarios. Pero Ya verás. Android, No- o sea, tú vale. Está muy, o sea, en inteligencia artificial se está quedando atrás, terriblemente atrás. Si es que le va a tener que comprar el modo de voz a Anthropic porque no ha conseguido hacer Siri en condiciones. Hay que ver qué pasa en la siguiente revolución industrial que estamos, o sea, tecnológica que estamos ahora con Apple. Pero Apple, ¿Dejamos que Apple nos patrocine el podcast o no lo dejamos? hombre, si lo patrocina, sí. Esto lo digo mientras me está grabando un iPad, ¿sabes? De hecho, Y a ti un iPhone y a él otro. Apple no fabrica los iPhone. Lo fabrica una empresa que se llama Foxconn, que es una empresa china. Y esa es la empresa que fabrica los iPhones y se lo da en su cajita ya a Apple, que es quien lo ha diseñado. Si veis, aquí pone Designed in California. diseñado. Ojo. Pero la fabricación la hace. Os conté la anécdota de cuando estuve en China de profe y un arquitecto chino me enseñó una cosa que... Bueno, había una cosa encima de la mesa y yo me puse a mirarla. Y el tío me dijo, se llama Zhang Li, se llamaba el tío. Dice, ¿you like it? Y yo, sí. Y dice, Made in Italy, Design in China. Se ha dado la vuelta. Le había dado la vuelta. Le Y había dado la ahora, vuelta. si lo ves, ya es que no Está sean pasando. solo los mejores No, productores, está pasando. es que todos los de IA de Estados Unidos son chinos. O sea, toda la Champions League ahora que gana Antes 100 millones al China año, era son todos chinos. espionaje industrial y copieteo. Ya no, ya es diseño y Porque han tecnología. invertido en formación. Mira, Sí. 2017, cuando estuve allí, a mí me llevaron, yo creo que equivocado, pero me llevaron a un edificio que era el International Experts Building. Y eso estaba lleno de expertos internacionales a los que les sacaban el conocimiento para su universitario. Es que han invertido muchísimo en formación. Sí, sí. Y ahora se están viendo los frutos. Lo han hecho muy bien, lo están haciendo muy bien en China. Pues el comercio internacional les beneficia en eso como, Claro. como productores y a otros países como consumidores porque consiguen productos más baratos. O sea, el comercio internacional es un win-win. Ganan todos al final. ¿Puede haber nichos donde se pierda? Pues sí, puede haber nichos que antes en Estados Unidos había siderurgias pagando salarios de $50.000 al año y ahora esas siderurgias ya no existen porque en China con salarios de 10.000 pues se produce más eficientemente el acero, pero en La empresa ganan todas. en la mezcla, Hay la empresa gente que no piensa y los que- consumidores y el conjunto del mundo, porque han salido de la pobreza tantos La países. empresa sí, los consumidores, según decía antes Alberto, y los trabajadores, habrá quien te diga en esas Trabajadores. zonas deprimidas de Uno- Estados Unidos que pierden. Vale, y esos votan a Trump y gana Trump las elecciones. Unos ganan y y pone otros pierden, aranceles. pero en el conjunto se gana más de lo que se pierde, incluso en la parte de producción. Lo que pasa es que se deslocaliza. Pasa de unos sitios a otros, pero se deslocaliza. Sí, digamos que se perjudican, los aranceles perjudican a una mayoría para beneficiar a una minoría. No, al contrario. Perjudican a una minoría para beneficiar a una mayoría. No, los los aranceles- aranceles, sí. La restricción al comercio, justo, es revertir esto. Perjudican al consumidor final, que es una mayoría de votantes no organizada, No organizada y beneficia a una minoría sí organizada. Correcto. ¿no? Por ejemplo, Esto es la lo que guerra estamos de haciendo. taxis y Uber o tal. Por Bueno, ejemplo. es parecido a Es aranceles. Es lo que estábamos un hablando pequeño antes. proteger un monopolio u oligopolio. Pero estábamos hablando del mercado de votos. Organizado. O sea, es que
no hay un mercado único, existe el mercado de dinero y existe el mercado de votos. Y esa gente que se queda sin trabajo, lo que estaba diciendo antes, vota a Trump y Trump, por su mercado de votos, pone los aranceles. Y ahí Trump no está pensando en la economía exclusivamente. De todas formas, está pensando en sus votos. No, el análisis de Trump, pienso yo, todavía es un poco más complejo. Yo no creo que Trump sea contrario al libre comercio. Yo creo que Trump utiliza los aranceles como arma de negociación principalmente. No tanto porque él sea contrario. Él esto, si no lo entiende él, la gente que lo rodea lo entiende. Porque sí, lo tienen que entender. Sí. Y de hecho ha dado marcha atrás en algunas medidas, lo cual prueba que lo entiende. Lo está utilizando como arma de negociación. ¿Por qué? Pues porque también en el comercio hay, digamos, asimetrías e injusticias. Y en este caso Estados Unidos está muy perjudicado. Estados Unidos es un país muy libre a día de hoy, antes de los aranceles de Trump, donde puede vender cualquiera sin pagar aranceles y, sin embargo, muchos otros países tienen barreras o arancelarias o regulatorias a Estados Unidos. Y yo creo que Trump, sobre todo, va a combatir eso. Lo que pasa es que lo hace a su manera, que es por la tremenda, por las bravas y corriendo unos riesgos muy grandes de descabalgar la economía mundial y la de su propio país. Pero en el fondo creo que él, si pudiera, por ejemplo, Japón no deja vender arroz de Estados Unidos en Japón. Japón puede vender los vehículos que quiera en Estados Unidos con arancel cero, sin embargo los fabricantes americanos no pueden vender vehículos en Japón sin arancel, y con China pasa casi igual. O sea, China vende en Estados Unidos libremente y sin embargo luego para cualquier empresa americana vender en China es que tiene que constituir una sociedad china con mayoría de capital chino y 1000 restricciones. Entonces creo que a día de hoy va más por ahí su guerra, que es decir, voy a intentar que el equilibrio sea más favorable a Estados Unidos que lo que él considera situación injusta y que puede que objetivamente lo sea ahora mismo, pero a ver cómo sale esta negociación, porque si no sale bien, esto es una espiral. Tú pones una barrera arancelaria, el otro te responde, el otro te responde, y entonces ya todos los bienes que antes hablábamos de la libertad de comercio se convierten en males. Ahí es donde está el riesgo. Si esta guerra llevara a un desarme arancelario en la negociación de los otros países, pues acabaría bien. Como le acabó bien lo que hizo en Irán hace unos meses, que tuvo suerte y le acabó bien. Pero cuando lanzas un órdago te puede acabar bien o te puede acabar mal. Y ahí está el riesgo. Ese es el análisis que yo hago. Es muy fácil también decir que Trump es un loco y que todo lo hace mal. No, pero creo que hay una lógica detrás de eso. Y es que el comercio internacional ahora mismo es bastante injusto con Estados Unidos. Eso es cierto, a día de hoy. Los Estados Unidos tienen unos déficits comerciales bestiales con todos los países.